estoy conectándome con los hermanos del Facebook. Ahora no se puede voltear la cámara, así que la tengo viendo para el otro lado. Bienvenidos, hermanos, y los puedo ver a través de un espejo, pero lo hice así para que el letrero salga, no salga al revés. Así que Dios los bendiga. Gracias por sintonizarnos. Otra vez estamos siguiendo con esta serie de El poder de Dios en mí, que es un estudio acerca de el Espíritu Santo y la obra que Él hace en nuestras vidas y los dones que Él nos da. Ahí estamos en esa, hablando de los dones, ¿no? Y la semana pasada, no pude compartir con ustedes las notas, pero yo creo que ahora sí no va a haber problema. A veces la tecnología, ahí está. Así que vamos a procesar este video por YouTube. Les comentaba a las hermanas del Zoom que van a empezar, el Facebook va a empezar a borrar los videos en vivo que tengan más de 30 días de antigüedad. Así que si acaso se pierden alguna clase, regresen, pueden ver los videos procesados con las notas en el canal de YouTube Tesoros del Cielo 3, Tesoros del Cielo 3. Así que gracias una vez más a todos por su sintonía. Este material es lo que vimos la semana pasada. Vamos a hablar un poquito como para repasar. Estamos en los dones del Espíritu. Se usan cuatro palabras en el griego para hablar de don. Hemos hablado de el dorea, que es el don inicial, el don, el regalo del Espíritu Santo, que recibe todo aquel que confiesa a Jesús como su único Salvador, recibe ese regalo, el dorea, el don, el dorea del Espíritu Santo. Ese evento causa un nuevo nacimiento espiritual, o sea, Dios nos considera inocentes, como que si nunca hubiésemos pecado, por la sangre de Cristo nos declara nuevos. Así que por la fe en Jesús, eso ya hemos estudiado. Y la semana pasada empezamos a hablar de la segunda palabra griega que habla de don o regalo, que es la palabra doma. La palabra doma quiere decir hombres que se nos ha dado. Y entre esa palabra don o regalo está la mención de Efesios capítulo 4. Déjenme ver si tengo ese versículo para leérselos. Cuando hablamos del doma, ese es el versículo principal, porque habla de que el Señor constituyó a unos pastores, a otros apóstoles, profetas, pastores y maestros, o pastor maestros. Aquí está. Efesios 4:11. Aquí está. Hemos visto el propósito de los dones, que es para la edificación de la iglesia. Siempre tenemos que tener presente que todos los dones que Dios ha dado, los regalos que ha dado a la iglesia, a los creyentes, es para bendecirnos los unos a los otros. No es un enfoque individual, egoísta, sino un enfoque colectivo para bendición de los demás. Y aquí está. Este es el doma, hombres dotados en la iglesia, lo que se ha dado. Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. De acuerdo a la gramática griega, esa palabra pastores y maestros es una sola, pastores maestros. Así que podemos pensar así, ¿no? Que son hombres dados por Dios para enseñarnos y dirigirnos, ¿no? Es la misma, es el mismo don en una sola persona, ¿no? Así que la semana pasada, elaborando más acerca de este don, el doma, los hombres que Dios ha dado, hablamos de los apóstoles originales, ¿verdad? Y cómo de ese tipo de apóstoles no está hablando este regalo, ¿verdad? Hablamos de que los, voy a avanzar un poquito para enseñarles, hablamos de que el fundamento es el Señor Jesús, el cimiento de la iglesia, ¿verdad? Él es la roca.
y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. En Él se basa todo. Todo es acerca de Jesús, su obra, su misión, sus propósitos, lo que va a pasar en el futuro, qué va a hacer Él. Él va a establecer un reino. Él es la razón de las profecías, de las escrituras. Todo es dado por Jesús. Así que eso dice las escrituras, que Él es la base, ¿no? Y de ahí los apóstoles y los profetas son como los cimientos, ¿no? Las doctrinas que ellos nos dieron, las enseñanzas que ellos nos dieron acerca del Cristo, ¿no? Apuntaban a Jesús. Y sobre esas enseñanzas estamos basados, la iglesia se apoya en lo que ellos enseñaron, ¿no? Y dijimos cómo esa revelación tiene su se completa, ¿verdad? Llega a una conclusión cuando se termina lo que se conoce como el canon, la regla de inclusión en las escrituras. ¿Cuántos libros se pusieron de acuerdo a la doctrina de los apóstoles y de los profetas, ¿no? A ellos, dijo el Señor que la palabra profética más segura, la que hacemos bien en estar atentos, es la palabra del Señor, ¿no? En otras palabras, eso ya eh, se completó. Eso vimos la semana pasada. Pero terminamos con una pregunta. ¿Está hablando el Señor de estos apóstoles y estos profetas? Y la respuesta parece indicar que no, que está hablando de eh, personas que el Señor ha dado para expandir su evangelio, ¿no? El mensaje, ¿no? No tanto de la revelación o la inspiración divina para escribir los libros, eso ya se cerró, eso ya se terminó, sino de personas dotadas para predicar a Cristo, es la idea. Y eso lo vamos a ver hoy, confirmado por la palabra de Dios. No es algo que yo me invento, sino que algo que el Señor lo confirma a través de la palabra. Dones de evangelismo, le podemos llamar así, a los apóstoles bajo esta categoría, ¿no? De hombres dotados que el Señor está dando para la proclamación de su palabra, ¿no? Para la edificación. Acuérdense que todo el propósito de los dones es que crezca el pueblo, ¿no? Que crezca la iglesia, el edificio. Hay varios ejemplos que el Señor usa para hablar de la iglesia. Uno de ellos es el edificio. El edificio se está construyendo, se va completando a medida que van entrando los nuevos miembros, los nuevos creyentes. Va a llegar el día que falta uno, que es el último ladrillo que completa este edificio, ¿no? Pero hasta mientras nos vamos edificando, vamos creciendo a través del ministerio y de los dones que el Señor ha dado, ¿no? Entonces, bajo esta categoría del expandimiento y la edificación, en esa área tenemos dones como el de evangelistas, ¿verdad? Y el de apóstoles, que vendrían a ser los misioneros o plantadores de iglesias. Aquí les abrevio. Dice, apóstoles, hemos explicado que la palabra es clara en establecer que ya la revelación de Dios ha sido dada por los apóstoles y que Jesús mismo es el fundamento de la revelación. La palabra deja establecida que ese tipo de revelación nueva ya no se da, porque Dios ha expresado todo lo necesario para saber cómo y en quién se cumplen todas las cosas. Esto es en Jesucristo. O sea, ya no se necesita que alguien diga, oh, Dios me está revelando algo nuevo. Acuérdense que casi todas las sectas, casi todas las religiones falsas salen con alguna nueva revelación. Lo que el Señor dice que ya no, ya está todo dado, ya no hay cabida para algo diferente a lo que está escrito en las Escrituras. Es más, el Señor es enfático, dice, si Pablo, el apóstol, decía, si reciben alguna nueva
revelación, sea por carta mía, como que fuera mi carta o por algún ángel, no le crean. O sea, ni siquiera podía alguien decir, oh, un ángel me ha dicho algo nuevo, una doctrina diferente. No, ya todo está revelado, ¿no? En Cristo se cumple todo lo que los profetas anunciaban. Así que la palabra deja muy en claro eso, que una revelación nueva ya no se da, porque Dios ha expresado todo lo necesario para saber cómo y en quién se cumplen todas las cosas. Esto es en Jesucristo, ¿verdad? Es interesante notar que todas las sectas o religiones nuevas han empezado con un tipo de una nueva revelación, ¿no? Ahora, apóstol quiere decir mensajero o enviado, alguien que Dios escoge para mandarlo a algún lado, ¿no? Un comisionado, un embajador del evangelio o un representante. Eso quiere decir apóstol, ¿verdad? Cuando vemos la elección de los 12 comisionados o los 12 enviados por el Señor, en Lucas 6:12 se nos da los nombres de los primeros 12 apóstoles, ¿verdad? Que no estamos, de ellos no estamos hablando cuando hablamos de los dones, ¿verdad? Ahí está la lista, ¿no? Tenemos a Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, que eran hermanos también, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Esos eran los 12 apóstoles, ¿verdad? Que significa lo mismo, ¿no? Fueron enviados por el Señor Jesús, fueron comisionados para llevar el Evangelio. Era la idea. Pero en Hechos capítulo 1, versículo 13, vemos que ya no está Judas, ¿verdad? Judas el Iscariote se suicida y Pedro toma a cargo el identificar a alguien que suba a esa posición, ¿verdad? Y cayó, dice, la suerte sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Pero Hechos 1:13 nos habla de los 11 que estaban esperando en el aposento alto, no la manifestación del Espíritu, ¿no? Estaba Juan, aquí está otra vez la lista, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo y Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. De esos 12, en los evangelios tenemos a Mateo, que el Señor fue uno de los apóstoles que escribió las escrituras. Juan, también tenemos varios libros, el Evangelio según San Juan y las cartas. ¿Verdad? Pero de los otros no hay escrituras, o sea, no todos los apóstoles escribieron o completaron la palabra, ¿no? Ahora, en las escrituras a otras personas también se les llama apóstol, ¿verdad? Porque lo que apóstol quiere decir una persona enviada, una persona comisionada, como un embajador. En este caso sería alguien que va a predicar el evangelio a, a otro lugar, ¿verdad? Como a otro pueblo, a otro estado, y entre ellos vamos a ver algunos, ¿verdad? Otras personas fueron llamadas apóstoles en este contexto de haber sido enviados como mensajeros del evangelio. Tenemos a Pablo, el más conocido, ¿verdad? Él decía, yo soy apóstol. Pablo, apóstol no de hombres, Gálatas 1:1. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, ¿no? Él eh, pone en claro, ¿no? Que su misión de apóstol, de predicador del evangelio comisionado fue por Dios, ¿verdad? No fue por hombre, ¿verdad? A veces, ¿verdad? La elección esperamos que la dé algún grupo de personas, ¿verdad? Pero en este caso él específicamente fue comisionado por nuestro Señor Jesús. Otros hermanos que también se los llama apóstoles en este contexto de enviados, ¿verdad? De mensajeros del Evangelio. En Primera Tesalonicenses 1:1 a Silvano y a Timoteo se les incluye, ¿verdad? Tenemos que leer esa porción junto con el capítulo 2 y 6
porque Pablo los incluye como apóstoles. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Capítulo 2, versículo 6, misma carta, dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, hablando de ellos tres, ¿no? No queremos ser carga para ustedes, aunque pudiéramos, dice, porque tenemos esa comisión, ¿no? Como esa autoridad, ese privilegio que Dios les había dado de compartir el Evangelio. Y ahí está hablando de Pablo, Silvano y Timoteo. En Romanos 16:7 se menciona a Andrónico y Junias como también apóstoles. Dice, saludad a Andrónico y a Junias. Está hablando Pablo. Dice, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Hay versiones, traducciones, podemos decir, que dicen en lugar de entre los apóstoles, usan la palabra por, que ahí cambia el concepto, ¿no? Si su Biblia dice por, pareciera que son estimados por los apóstoles, o sea, que son queridos por los apóstoles, pero en el original está la palabra como que ellos estaban contados entre los apóstoles, ¿verdad? Y que también fueron antes de mí en Cristo, dice Pablo, hablando de Andrónico y Junias, que eran considerados mensajeros comisionados a compartir palabras de Cristo. Epafrodito en Filipenses, aquí lo puse en inglés, vamos a corregir esto antes de Filipenses, Filipenses 2, versículo 25. Filipenses 2:25 dice, oh, lo puse todo en inglés, perdón, hermanos. Dice, tuve por necesario mandar a Epafrodito, mi hermano y compañero de labores, y com- soldado, compañero soldado. Aquí dice, y su mensajero en el ministerio. Mensajero es ángel, también esa palabra es como alguien enviado, ¿no? Santiago, hermano del Señor, no, hermano de carne, medio hermano de Jesús, Gálatas 1:19, hablando Pablo, dice, pero no había ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, o sea, Santiago, el hermano del Señor. Hablando cuando Pablo aceptó al Señor, tuvo esta visión de Cristo, él se fue a Arabia y estuvo muchos años allá aprendiendo directamente del Señor Jesús. Y cuando vino a Jerusalén, dice él, yo no busqué a los apóstoles más que dice aquí, no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y él no está en la lista original de los apóstoles, o sea, fue también llamado embajador de Cristo, enviado o misionero, ¿verdad? Así que sí se dan otros personajes, aparte de los 12, como personas que Dios usó para llevar la palabra de Cristo, el Evangelio, ¿no? Las buenas noticias de salvación en Jesús a otros lugares y formar iglesias, como en el caso de Pablo, como en el caso de Silas, como en el caso de, aquí está de Timoteo también, tenían el don de la evangelización, el don de haber sido el regalo, de haber sido escogidos para ir a llevar el evangelio y fundar iglesias, ¿no? Como empezaban la obra. Y eso era algo que no todos lo tenían, eran personas, unos como en el caso de Pablo, directamente escogidos por el Señor Jesús, otros eran comisionados, en el caso de Silas, en el caso de Timoteo, en el caso de Bernabé, que son llamados apóstoles, pero en ese contexto, ¿no? Como personas que tenían el don de ser embajadores de Cristo, de proclamar el mensaje de salvación
a personas que nunca habían oído este mensaje, ¿no? A veces, en este caso, personas que no eran judías se iban a lugares a predicarle a los gentiles, ¿no? Gente desconocida, gente que ni siquiera a veces hablaban el mismo idioma. Aunque llegaban comúnmente primero a las sinagogas a predicarle a los judíos el mensaje de Cristo, pero cuando ellos rechazaban, se iban a predicar a los gentiles. Así que vemos el uso de la palabra apóstol, no solamente exclusivamente para los 12 que tuvieron su propósito, como dice la palabra, ¿no? Que el Señor los usó para establecer ese cimiento donde las enseñanzas nosotros eh, tomamos como iglesia, ¿verdad? Ahora, eh, también hay el uso de esa palabra para referirse a personas que anunciaron la palabra yéndose, fueron comisionados como embajadores a predicar y formar iglesias. Por eso pusimos ese don como misioneros. Son personas plantadores de iglesias, que todavía existe eso. Lamentablemente, no se fomenta y hablamos la semana pasada, ¿no? Del trabajo del pastor, de que debe de equipar a sus miembros, ¿no? De que descubran su don. Pueda que en la iglesia de algún pastor hayan varios misioneros que tienen ese don, pero si a veces se suprime esa manifestación, ¿verdad? De alguien que siente porque tiene el don de que quiere ir a predicar a otro lugar donde no hay iglesias, pero a veces el liderazgo prohíbe, digamos, que alguien salga porque en un sentido se va el miembro, ¿no? Se va el, el que está apoyando en la iglesia, pero en ese sentido es lamentable porque no se fomenta ese don de que haya personas o parejas que son llamadas por el Señor a predicar el evangelio a otros lugares y plantar iglesias, ¿verdad? Así que a ese apostolado es que se está refiriendo cuando habla de los dones, de los ministerios, ¿no? Lo mismo con la palabra profeta, que muchos se confunden y ha sido usado y mal usado equivocadamente en muchas denominaciones, ¿no? Para enfatizar ciertas manifestaciones que no es lo que el Señor se está refiriendo cuando habla de esto, doma, hombres dotados, ese regalo que Dios da. Profeta es un predicador que anuncia a Cristo. Y de igual manera que los apóstoles originales, los profetas del Antiguo Testamento hicieron y tuvieron su papel de anunciar el cumplimiento de todas las cosas en Jesucristo. O sea, el profeta al que se está refiriendo como regalo es una persona que tiene la habilidad de conectar las profecías y lo que se ha anunciado con el Señor Jesús. Y lamentablemente, los predicadores modernos, usan ahora mucho filosofía, usan psicología, usan palabras de pensamiento positivo, usan historias personales, pero muy raro es el predicador que tiene la habilidad de conectar las profecías con Jesús, que predique a Cristo solamente, ¿verdad? Ese sería un profeta del Nuevo Testamento, alguien que puede anunciar la palabra de una manera donde se exalta a Jesús solamente y no al hombre. Los profetas del Nuevo Testamento no eran vistos tanto como anunciadores del futuro, sino más bien como oradores inspirados, predicadores que anunciaban a Jesucristo, ¿no? Originalmente en el Antiguo Testamento se entendía como profeta. En el hebreo era la palabra nabi, Nabi, que
que quiere decir burbujear como en una fuente, algo que sale, ¿verdad? Así, cuando brota el agua, ¿no? Algo que aflora, que se vierte, ¿no? Y la idea, en otras palabras, cuando se hablaba de un profeta, Nabi, era alguien que afloraba o en este caso brotaba, ¿verdad? Una proclamación o un mensaje que se le daba. O sea, le salía, esa es la idea. Un orador inspirado y por extensión un poeta. Esa palabra Nabi se puede cambiar y se usaba la palabra Nabá. Nabá era una persona que cantaba, cantaba, pero anunciaba eh, eh, cosas que iban a pasar en canto, ¿verdad? O sea, era un anuncio, una revelación, un mensaje. Esa es la palabra Nabi o Nabá. Me recuerdo de la palabra Nabá porque tengo unos primos que son músicos y allá por los años 80 formaron un grupo que se llamaba así, Nabá, que quiere decir un mensaje cantado. Y después se separaron y ahora tienen, mi primo José Endara tiene sus cantos en el YouTube si lo quieren buscar. Pero la idea de profeta era alguien que anunciaba nomás, que revelaba, que daba un mensaje. Eso era un orador inspirado. En el Antiguo Testamento hay tres palabras para hablar de profeta. Esta Navi era la original, alguien que anunciaba, y fue la más usada en todo el Antiguo Testamento. Aunque después con Samuel se entendió como profeta también a uno que anunciaba eventos futuros. Eso vino después. Primero el profeta era alguien que eh, brotaba un mensaje de parte de Dios. Eso era un orador, un discurso, un mensaje. Después se añadió que daba también, revelaba cosas que iban a pasar. Y la tercera palabra usada para profeta en el Antiguo Testamento fue asignada para los falsos profetas y esa palabra sale por primera vez con Balaam. Balaam, que es la palabra vidente, alguien que tiene visiones, ¿verdad? Pero conectado con alguien que lo usa para atacar a Israel o para la destrucción de Israel o para los propósitos lucrativos, ¿no? Balaam representa falso profeta porque él quería dinero, era como, ese era su enfoque, ¿no? Usar las cosas de Dios para sacar ventajas económicas, ¿no? Y vemos, ¿no? Cómo entonces se va distorsionando lo que quiere decir un profeta, ¿no? Originalmente es alguien que anuncia palabra de Dios. Después, y ahora con el pasar del tiempo, la gente normalmente conecta la palabra profeta más con alguien que anuncia cosas que están por pasar, ¿no? Así que profecía, hablando de profeta y profecía es un discurso emanado por inspiración divina y declarando los propósitos de Dios, sea reprobando o advirtiendo al malvado, ¿no? Cuando alguien daba un mensaje, un profeta del Antiguo Testamento anunciaba juicio, anunciaba sufrimiento para el que desobedecía a Dios, ¿verdad? Pero también el profeta daba un discurso inspirado por Dios para consolar al afligido, ¿no? En este caso, por ejemplo, específicamente Israel, los sufrimientos les daban consolación también. Si se arrepienten, Dios los va a restaurar, Dios los va a traer a su tierra, Dios va a estar con ustedes, ¿no? Y también, como digo, podía revelar el profeta cosas escondidas y ocultas, ¿no? Acuérdense que todos los profetas, dice que la profecía es el espíritu de Jesús. En todas las profecías está eh, entretejido esos anuncios a Israel y todo, el propósito era anunciar lo que iba a hacer el Señor Jesús, lo que iba a hacer el Cristo, el Mesías, ¿no? Todos los anuncios proféticos vemos
cumplimiento cercano y lejano acerca de lo que iba a lograr nuestro Señor Jesús. Así que todo el enfoque del profeta, sin entenderlo, porque ellos decían que querían, indagaban y muy diligentemente querían descubrir cuándo se iban a cumplir estas cosas del Mesías, ¿no? O sea, ellos sabían que estaban anunciando cosas que tenían que ver con Jesús, pero muchas veces no la entendían, ¿no? O sea que, en otras palabras, el propósito de ellos era darnos a conocer los propósitos de Dios para la humanidad en Cristo, ¿no? Cómo Dios iba a restaurar su creación a través del Mesías. Así que quiero que tengan presente ese concepto, ¿no? De cómo veían a los profetas en el Antiguo Testamento, pero es lo mismo, la misma idea. El profeta que se habla de los dones es alguien que puede enseñar acerca de Jesús. ¿Verdad? Y como digo, lamentablemente vivimos en tiempos donde los predicadores se han desenfocado, ¿no? Hablan de todo menos de Jesús. Hablan de prosperidad, menos de Jesús. Hablan de obras, menos de Jesús, ¿verdad? Entonces, no, ya no hay profetas entre nosotros, personas con esa habilidad dada por Dios. No es que no hay, sino que se ha distorsionado, ¿no? Y han tomado la palabra profeta como alguien que va a anunciar cosas futuras o más bien casi como Balaam, gente que quiere sacar dinero a la gente para ver si le dicen algo de su futuro, como cosas como videntes del pasado, ¿no? Así que hay que tener cuidado y examinar, ¿no? Si alguien tiene, o sea, regrese esa habilidad de conectar las escrituras, lo profetizado con el Señor Jesús y edificar a la iglesia con enseñanzas que glorifiquen a Cristo, ¿no? Así que vamos a ver, el tiempo pasa pronto y vamos a leer algunas porciones donde en el Nuevo Testamento se habla de profetas, aunque vamos a ver el contexto, ¿no? Cómo, en qué sentido nos está hablando, hablando de este don, ¿no? Primera Corintios 14 es un capítulo muy conocido para hablar del don de lenguas, ¿verdad? Pero todavía no hemos llegado allá. Pero quiero hacerles notar que yo siempre les digo que tengan cuidado con los títulos que se les da a cada capítulo, porque los títulos no fueron inspirados, fueron añadidos después por traductores como para guiar al lector y decir, bueno, esto se va a tratar de esto. Pero a veces, dependiendo la inclinación del traductor, ¿no? En este caso, por ejemplo, 1 Corintios 14, el título le ponen el hablar en lenguas. Si yo pudiera poner el título, yo le cambiaría y pusiera el don de profecía, que es el énfasis de este capítulo y no tanto lo del don de lenguas, ¿verdad? Pero uh, cada cual que lea, ¿no? En el contexto, pues ustedes sean los jueces de qué título debiera de llevar este capítulo. Miren, dice 1 Corintios 14, versículo 1, dice, seguid el amor. Ese es lo principal de todos los dones, ¿verdad? Es estar con el amor de Dios, ¿no? Para la edificación de otros, ¿no? Esa es la idea, porque el amor nos lleva a negarnos a nosotros mismos, ¿no? Dice, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, dice que profeticéis. ¿Noten? Piensen en el concepto que les he dado, a alguien que anuncia la palabra o un mensaje que glorifica a Cristo, ¿no? Que habla de Jesús. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, el que habla de Jesús, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Ven? Ahí están los propósitos de un mensaje, es edificar. Un mensaje profético, en este caso, sería un mensaje que hable de Cristo Jesús, edifica a la iglesia porque
nos presenta todo lo que ha hecho Jesús y lo que hará. El Señor viene otra vez, eso mantiene a la iglesia eh, atenta, ¿no? Vibrante, consagrada, cuando se predica a Jesús, ¿verdad? Y su segunda venida, exhortación, consejos, ¿verdad? Y consolación. El Señor nos consuela a través de su palabra y del cumplimiento de todas las cosas. Dios es fiel, cumplió con su palabra, mandó al Mesías, ¿no? Es todo acerca de Jesús. Pero aquí dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, el que habla de Cristo Jesús, edifica a la iglesia. ¿Ven? El contexto, está hablando de mensajes cristocéntricos, ¿no? Que ayuden al oyente a entender el propósito de las escrituras, el propósito de la venida de Jesús, el propósito del Mesías, ¿no? Así que, dice, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Noten el énfasis, no es en las lenguas, sino es en el que enseña de Cristo cómo quisiera, dice Pablo, que todos ustedes enseñaran, ¿verdad? Que tuvieran un mensaje que glorifique y que se enfoque en el Señor, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Así que vemos, hay un énfasis en este don, ¿verdad? El don de la enseñanza conectada con Jesús, ¿no? Cómo enfatizamos, conectamos todo en relación a Cristo, ¿no? Ahora, vamos a notar que los versículos a continuación son eventos que se dan antes de tener toda la palabra profética revelada, o sea, el total de las escrituras, ¿verdad? Aquí se habla de un profeta llamado Agabo, ¿verdad? Todos estos versículos, la gran mayoría se dan antes de que se cierre el canon, ¿verdad? Pero hablan de profetas, ¿verdad? En el mismo contexto, ¿no? Que tenían la habilidad de entender el cumplimiento en Cristo, ¿verdad? Hechos 11:20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Antioquía es un lugar griego, o sea que aquí recién se estaba predicando el evangelio a los no judíos, ¿verdad? Y se están dando cuenta que el mensaje de salvación no solamente era para judíos, pero también para gentiles. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Ven, lo incentivó, ¿no? A que ejerza ese don de ir a plantar iglesias, los dos vendrían a ser apóstoles y profetas, o sea, vienen a anunciar a Cristo a personas que nunca habían oído. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿no? Todo está muy nuevo, se está dando esta manifestación de Dios en medio de su pueblo, ¿no? Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Noten, eran judíos estos profetas, ¿verdad? Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Saben? Por eso hice el énfasis, todo esto fue escrito antes de que se cierre el canon, todavía se estaba dando esa manifestación de anuncios futuros, ¿no? Sin embargo,
se conecta la presencia de los profetas con el confirmar a los creyentes, ¿verdad? A los nuevos convertidos, hacerlos entender la palabra. Judas y Silas también se los llama profetas, se los llamó apóstoles, se los llamó misioneros y se los llama también eh, eh, mensajeros de la palabra, ¿verdad? Dice Hechos 15, 30 y 32. Así pues, los que fueron enviados, noten ahí enviados, esa es una palabra derivada de apóstoles, es apostolo, que fueron enviados. Los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Noten, aquí este versículo es perfecto para la definición de profeta. Consolaban y confirmaban al enseñar de Jesús a la nueva iglesia, ¿no? O sea que por eso esto está conectado, ¿no? Los misioneros y los predicadores de Cristo iban de la mano, porque para eso eran enviados, para predicar el evangelio, para llevar el mensaje de salvación en Cristo a otras personas, ¿no? Y Judas y Silas eran misioneros, pero también se les llama profetas porque consolaban en Cristo, ¿no? No es que estamos hablando de que llevaban la palabra de Jesús. Y dos versículos más. La iglesia en Antioquía, noten, esto ya es con gente que no es judía, son gentiles, ¿verdad? Pero tenían el don dado por Dios de exaltar a Cristo Jesús en sus enseñanzas, ¿no? Hechos 13:1, la iglesia en Antioquía, Bernabé y Saulo, misioneros, apóstoles y profetas también, Bernabé y Saulo, comienzan su primer viaje misionero, es el título que le dieron los traductores. Había entonces, dice, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Noten ahí ahora ya estamos entrando a otra categoría, ¿no? Eran personas que daban un mensaje de enseñanza, por eso les llaman profetas y maestros. No eran adivinos, no eran gente que veía visiones y anunciaban cosas como presagios, ¿no? Hay gente que tiene esa idea, ¿no? Como que el profeta es alguien que viene para identificar en una persona una cosa de juicio o la gente le tiene miedo a los profetas actuales, ¿no? Porque vienen a a condenar prácticamente, yo veo en ti esto y el otro, pero ese no era el trasfondo. Llegaban a enseñar, el profeta era el mensajero del Evangelio de Cristo Jesús y tenía la habilidad dada por Dios de conectar las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Cristo, ¿no? Que es algo precioso cuando uno escucha a alguien predicar la palabra y exaltar a Cristo, ¿no? Ese debe de ser siempre nuestro eh, análisis de un predicador. Si es buen predicador, ¿cuánto habló de Jesús? ¿Cuánto exaltó a Cristo? ¿Cómo pudo conectar las profecías del Antiguo Testamento con Cristo? Si lo puede hacer, tiene ese don de que puede enseñar y eh, glorificar a Cristo en sus predicaciones. ¿Verdad? Y ese debe ser nuestro termómetro de análisis a veces nos gustan los predicadores porque animan o entonces son mensajeros motivacionales, están hablando de cosas de humanistas. Ya para terminar el estudio con la última porción, que es la iglesia de Corinto. Primera a los Corintios, capítulo 14, 26, 30, pero estaba diciendo, ¿no? Que es importante evaluar a los predicadores, sí,
tienen ese don, ¿verdad? De hablar de Cristo, de conectar lo profetizado con Jesús. ¿Cuánto hablan de Jesús? ¿O solamente son pastores o predicadores motivacionales, ¿no? Que animan con énfasis en el sentimentalismo, ¿no? En las cosas muy pasajeras, ¿no? Tenemos que, en un sentido, fomentar que hayan predicadores llenos del Espíritu Santo que tengan ese don de profecía, ¿no? De hablar el mensaje de Jesús, ¿verdad? El mensaje de Cristo, ¿verdad? En sus predicaciones. Así que la iglesia de Corinto también nos habla de esa palabra profetas, ¿no? Primera Corintios 14, 26 al 30. Dice, ¿qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Otra vez el énfasis de los dones es la edificación de la iglesia, ¿no? Un enfoque colectivo de apoyo, no es algo egoísta, individual, de que yo quiero este don para mí, para yo sentirme más espiritual. No, la idea es edificar a otros, ¿no? Versículos 27 dice el apóstol Pablo, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Noten cuánto se ha desviado la iglesia en ciertas áreas y facciones, ¿no? Pablo dice, si alguien va a hablar, y vamos a estudiar esto más adelante, ¿no? Hablando del don de lenguas, solamente uno, dos, máximo tres, dice, pero por turno, no al mismo tiempo, uno por uno, y que haya alguien que lo interprete. Y dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Como no haga escándalo porque nadie le va a entender. ¿De qué sirve que esté haciendo bulla y no se entiende? No hay edificación, o sea, no se cumple el propósito del don. El don es para edificar. Y si no hay intérprete, nadie sabe qué es lo que está anunciando. Dice, no hagan, calle en la iglesia y hable para sí mismo, ¿verdad? Asimismo, dice, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Entonces, si alguien está hablando de Cristo Jesús, enseñando, háganlo en orden, uno por uno, no se interrumpan. Si hay alguien que quiere decir algo más acerca del Mesías, ¿no? De Jesús, calle el primero y déjelo hablar al otro, ¿no? O sea, que había una participación, había una edificación coordinada. Eso está bonito, ¿no? Toda la iglesia, porque Dios daba esa habilidad, ¿no? El conocimiento a veces se limita tanto en la iglesia de hoy, ¿no? Que solamente una persona puede enseñar. Solamente una persona puede dar palabra de edificación y no debe de ser así. El Señor quiere que la iglesia, todos los miembros estén participando, ¿verdad? Porque Dios usa y puede usar a diferentes personas, ¿verdad? El, se ha desviado tanto, pero vemos tanto desorden que puede haber también en la iglesia por falta de conocimiento, ¿no? Hay veces, me ha tocado a veces que uno quiere orar, por ejemplo, y no lo dejan. Todo el mundo empieza y un griterío y todo, y que hasta cuesta concentrarse porque es como una conversación. Si yo quiero conversar con mi padre, por ejemplo, hablando y yo estoy hablando y vienen mis hermanos y también empiezan a hablar encima y no me dejan comunicar, no hay edificación. Igual cuando uno quiere hablar con Dios, dice el apóstol Pablo, uno, dos, máximo tres, pero cada uno en su turno. No hagan desorden, ¿verdad? Y lo mismo los que enseñan, hay que haya respeto unos con otros, que se apoyen y que se dejen
que dejen que fluya este don de glorificar a Cristo en las enseñanzas. Había un orden al proclamar las verdades y al compartir lo que se recibía del Señor en enseñanza, en consolación y confirmación en cuanto a lo relacionado con Jesús. Si alguien se levanta y quiere consolar con un mensaje de Cristo, ¿verdad? De esperanza, de fortaleza, gloria a Dios. Si otro hermano tiene un mensaje de confirmación acerca de la palabra, ¿no? Esto es lo que dice el Señor, que Jesús va a ser, ¿verdad? Tenemos que animarnos los unos a los otros. Qué bueno, que lo digan, ¿no? En otras palabras, cuando se usa la palabra doma, que quiere decir hombre que Dios nos ha dado, hombres que Dios nos ha dado, se usa en el Nuevo Testamento para referirse a personas que tenían la habilidad dada por Dios de explicar los anuncios de los profetas del Antiguo Testamento o predicaciones de eventos relacionados con Jesús. Animaban al pueblo recordándole las promesas, recordándoles el cumplimiento de las escrituras. Iban y plantaban iglesias, anunciaban el evangelio de salvación en Jesús. Ese era el propósito del don, edificar a los nuevos creyentes. Así que está activo, claro que sí. Se ve poco, sí, lamentablemente, ¿verdad? Muy pocas iglesias tienen la visión de usar estos dones, ¿no? De enviar apóstoles, misioneros, en ese sería el contexto, ¿no? Misioneros para que prediquen a otra gente el evangelio de salvación. No hay mucha edificación. ¿Y qué pasa? Las iglesias empiezan a morir. Se cierran porque pasa la generación y no se fomentó el don. ¿Verdad? Tampoco hablando de predicadores que anuncian a Cristo, profetas de acuerdo al Nuevo Testamento, no lo hay. Hay mucho abuso de esa palabra en el enfoque de visiones y de prácticamente la gente como que quiere algo como un vidente, como un adivino prácticamente. Se ha hecho así, se ha deformado. Acuérdense que Satanás usa un poquito de verdad para torcer, ¿verdad? Usa la palabra, tiene sus tácticas, ¿no? Y lo que vemos ahora en sí, en la gran mayoría de las denominaciones, es eso, una distorsión, una imitación barata de lo que originalmente él, fue, ¿verdad? Eran hombres usados por Dios para exaltar a Cristo. Eran personas entregadas, daban sus vidas para alcanzar a otros con este mensaje. ¿Verdad? Pero todavía hay esperanza, todavía hay tiempo, ¿no? El Señor no ha venido y hay mucho que hacer. Como decía al principio, hay alguien que será el último que completa este edificio. ¿Quién será? Solo Dios sabe. ¿Dónde estará? Solo el Señor sabe. Pero hasta que esa persona no venga al conocimiento, no venga a la fe de Jesús, el Señor no va a venir, porque tiene que completarse el número de los gentiles, ¿verdad? El número de los creyentes. Y para eso el Señor nos ha llamado, ¿no? Para anunciar las virtudes de aquel que nos amó y se entregó por nosotros, a anunciar al Señor Jesús. Así que los animo, hermanos. Escudriñen en su corazón. Si el Señor le ha dado ese regalo, va a tener un ardiente deseo de servir al Señor en esa área. Y no se va a sentir tranquilo hasta que se realice esa bendición, ¿no? De proclamar a Cristo, ¿no? Ya sabemos bastante de las escrituras, ya sabemos que el Señor Jesús es el Mesías, ya sabemos lo que Él cumplió. Y es tiempo, ¿no? De que se levanten esos hermanos que el Señor haya escogido
bendecir a otros con este mensaje. Así que adelante con Cristo, vamos a orar para terminar esta, esta, esta clase. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu sabiduría, Señor, cómo mantienes a tu iglesia. Gracias porque tu palabra dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra tu iglesia, contra tu cuerpo. Nadie puede destruir a tus hijos, Señor. Y tú la has estructurado de una manera perfecta para protegerla de falsas doctrinas, para protegerla de invenciones de los hombres, Señor. Tu presencia en nosotros, tu Espíritu Santo, se encarga de dirigirnos, de consolarnos, de usarnos para tu gloria, Señor. Padre, levanta a tus obreros, Señor. Tú sabes a quién le has dado este don de anunciar tu palabra en lugares que donde no se haya oído, donde no haya luz, la luz de tu evangelio, Señor. Padre, levanta a aquellos hermanos que tengan la habilidad de enseñar de tu Hijo. Señor, que lo glorifiquen a Él, Padre. Señor, rogamos, Padre, que limpies a tu iglesia, Señor, purifícala de las falsas doctrinas, purifícala del engaño, del humanismo, Señor, de otros salvadores, del el esfuerzo humano para, según alcanzar el cielo, Señor. Purifica de todas esas falsas enseñanzas, Señor. Usa a tus mensajeros para exaltar a Jesús. Señor, bendice a tu pueblo. Padre, en estos tiempos de gran engaño y confusión, levanta a obreros que proclamen la verdad, a Jesús, el camino, la verdad y la vida, Señor. Te damos gracias porque tú no nos desamparas, porque tu fidelidad es grande, Señor, y tu palabra es poderosa. Señor, bendice a tu iglesia, te lo rogamos en el nombre poderoso de aquel que era, que es y que ha de venir, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias por su sintonía. Déjenme apagar acá y me despido también de los hermanos del Facebook.